Buenas compañeros, mi nombre es Juan Antonio González López. Esta es la electiva de profundización, modelación y simulación de sistemas térmicos del programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Córdoba. El tema a continuación, el cual yo le voy a estar explicando, es el método de Gauss-Seidel con relajación, o también llamado el método de SOR. Este método de Gauss-Seidel con relajación se basa principalmente en una técnica la cual intenta mejorar la convergencia del método de Gauss-Seidel. Esto se hace mediante un refinamiento de la aproximación actual. Para ello lo que se hace es determinar una nueva aproximación de la componente I en la etapa K, como la tenemos en esta parte, ¿sí? Mediante la combinación lineal de la componente I de la aproximación de la etapa K. Esto de aquí se obtiene por Gauss-Seidel la siguiente fórmula, de esta manera. X de la componente Y en la etapa K más 1 es igual a W, que es nuestro factor de relajación, por así llamarlo, multiplicado por X de la componente Y en la etapa K más 1 más 1 menos W multiplicado por X de la componente Y en la etapa K. Se puede observar que el parámetro W se comporta como un factor de ponderación entre la aproximación actual, la cual es X de la componente Y en la etapa K más 1, y la aproximación anterior, la cual es X de la componente Y en la etapa K. En este sentido, el valor de W se utiliza según las siguientes tres condiciones. La primera condición es si W es igual a 1. Si W es igual a 1, el valor definido de la aproximación de la componente Y en la etapa K coincide con el que entrega Gauss-Seidel. Se observa que el factor 1 menos W se hace 0. En este caso, se dice que no hay relajación. La segunda condición es que el valor de W esté entre 0 y 1. El valor definitivo de la aproximación de la componente Y en la etapa K está entre estos dos valores. Entonces, dependiendo del valor W, el resultado será más próximo a uno de estos dos valores, de estos dos. Cuando se utiliza este valor, se denomina método de subrelajación y se emplea para obtener la convergencia de algunos sistemas que no son convergentes por el método de Gauss-Seidel. Y por último, la tercera condición es que si W está entre 1 y 2, el valor definitivo de la aproximación de la componente Y en la etapa K está próximo de esta manera. X de la componente Y en la etapa K más 1. Pero no está entre estos dos valores. No está entre estos dos valores. Está próximo a este valor, pero no está entre estos dos valores. Este método se conoce como sobrerelajación y se utiliza para acelerar la convergencia de sistemas que son convergentes y lentos, como el método de Gauss-Seidel. Estas estrategias se denominan frecuentemente como métodos de SOR. Entonces, queda claro que lo que se hace es introducir un parámetro adicional W, el cual puede acelerar la convergencia de las iteraciones. En este caso, tenemos nuestro sistema de ecuaciones y aquí agregado el parámetro adicional W para acelerar esa convergencia. Vemos cómo está distribuida, pues la componente X de Y en la etapa K más 1, como se había explicado anteriormente, y aquí está en la etapa K, que es la etapa anterior, y la etapa actual, y aquí la etapa anterior. Entonces, considerando el sistema, tenemos la matriz A, matriz B, con nuestro sistema de ecuaciones, quedaría reemplazado de esta forma. Entonces, se tiene que el número requerido de iteraciones para diferentes métodos de relajación puede variar. Es decir, no es que si aumentamos el W, entonces
enseguida tiene que el número de iteraciones disminuir, aunque sí disminuye, pero no es una tendencia lineal. Es decir, vemos que con un W de 1,25 en comparación con 1,3 vamos a tener más iteraciones para 1,25 y menos para 1,3. Sin embargo, si volvemos a aumentar el W a 1,4, nuestro número de iteraciones aumentaría. Entonces, no es que haya un decrecimiento de iteraciones si aumentamos el W de manera lineal. Se utiliza este siguiente código en el programa MATLAB para resolver sistemas de ecuaciones utilizando el método de sort o Gauss-Seidel con relajación. Aquí al correr el programa evaluamos y nos arroja el resultado de las tres incógnitas de nuestro sistema 3×3, que fue el planteado al principio. Y eso fue todo. Muchas gracias.